pasamos bien chido. Ok, entonces vamos a continuar con el estudio que tenemos de, pues yo le he llamado el calendario bíblico. Ya es todo. Entonces, Me agrada ese nombre. Me agrada. Miren, voy a estrenar Biblia, ¿no? Para darle celo. anteriormente estábamos estudiando cuando Dios da instrucciones para la construcción del tabernáculo y del templo, ¿verdad? Primero a Moisés, ¿verdad? Y después a Salomón, para que construyera el templo, ¿verdad? Entonces, pues primero tenía que ser, supuestamente David era el que tenía el deseo de construir el templo, pero como David derramó sangre porque era un hombre de guerra, pues él no pudo hacerlo, pero su hijo Salomón terminó construyendo el templo. Y estuvimos viendo cómo el templo ha sido una parte muy importante en toda la historia de la humanidad. Y ese templo y ese lugar que está ahí en ese lugar, vemos que es motivo de guerras y de contención. Pero sí es cierto que tenía mucho oro, dinero. Ya, sí, sí. Ahí vamos a ver más adelante que fue saqueado por los imperios el templo. Vemos, incluso ahora que la hermanita estuvo aquí, predicó, está hablando como en la Pascua, ¿verdad? Y creo que lo estudiamos. Cuando salen los judíos de Egipto, los egipcios les dieron sus joyas y todo el oro y todo lo que tenían a los judíos, a los hebreos. Y podemos ver ahí que ellos salieron con riquezas. De ahí no nomás les dio la libertad, sino que traían riquezas. Lo único que por su desobediencia tuvieron que estar en el desierto mucho tiempo. Pero el tabernáculo y el templo estaba hecho con oro. Recordemos que pues si nos ponemos a verla, no porque la Biblia diga o la historia lo diga, pero yo en mi forma de pensar, ¿verdad? Ahí sí yo soy el que le está poniendo. En esos tiempos era más accesible el oro. Ahora, pues a través de los años la gente lo ha ido saqueando donde encuentran oro. Ya ven lo que pasó aquí en California, que se corrió el rumor de que había oro en California y se vino gente de todo el mundo a California. Aunque no había tanto oro como supuestamente parecía ser, pero todo el comercio que se creó hizo que California se hiciera el estado de oro. El Golden State, ¿verdad? Hubo gente que solo se dedicaba a vender palas y picos. Y esos se convirtieron en multimillonarios. Y los barrenos que se oyen, ¿es una mina que se oyen? ¿Verdad? ¿No has escuchado los barrenos que se oyen? Los estruendos. Aquí. ¿Dónde? Aquí se oyen. Se oye de repente, hasta se simbra. Eso es ¿No es una mina? Son los aviones de la base aérea. ¿Bombardean o qué? No. Lo que pasa es que vuelan a una velocidad más rápida que el viento. Pero se oye el estruendo. Sí, pero No, cuando pero sí hay minas. la velocidad creo de la luz es 350, 350,000. Entonces cuando rompen El eso, sonido. ¡bum! El sonido, ¿verdad? Entonces ya van como a 700. Sí. El sonido. El sonido. No, Sí, el sonido. de la luz. Sí, el sonido. No, la luz madre. Es cuando rompen la barrera, rompen. A veces ahí en la casa de mi hermana se oye hasta los Entonces, ventanas de ahí que viene brincan. la palabra esa de sónico. El sonido es el sonido supersónico que le llaman. aclarado. Cuando, Así vamos Entonces, a tener nosotros el cerebro. cuando vimos eso es porque andan haciendo sus experimentos ellos ahí y esos aparatos logran volar más rápido que el sonido y es cuando se oye ese. Estruendo. Ajá. Y no sé si yo me imagino que a lo mejor ustedes llegaron a ir a los shows de aviones. No sé si llegaron a ir. Nunca. Yo sí, desde niño me llevaron mis hermanos ahí a la base aérea y va volando el jet. Y llega un momento que ¡pum! Se oye el tronido y de repente ve que el avión va para allá, pero no oye el ruido. Primero lo oye el sonido de la turbina que viene. Y de repente el tronido. Y luego de repente ve el avión que va allá, pero ya no hay el ruido. Y luego ya después pasa el avión allá y siente que se siembra la tierra después acá porque pasa el sonido del avión aquí.
Y para donde da vuelta, para allá lo sigue el sonido y usted puede sentir como que el sonido, como si estuviera visualizando el sonido. ¿En serio? Ajá, y para donde va el avión, para allá va, usted puede oír pues que el sonido va siguiendo el avión, pero a varias millas de distancia. Ajá. Más rápido el Es algo sonido bien. que la luz. Es algo bien curioso, perdón. El próximo. Sería más rápido el sonido que la El 4 luz. de julio No. hacen eso, ¿no? No, la luz, no hay nada que pueda superar la velocidad de la luz. No, la luz está terminando para superar eso todo, por lo menos hasta ahorita. Ujú, Por no lo hay menos nada. hasta ahorita. Oh, sí, Ahora- primero llega la luz y luego el estruendo, sí. Sí, es No, cierto. la luz es tremenda. Si tocas el switch y ¡pum! Ve cuando están los rayos, ¿verdad? Sí, por eso le digo que primero se oye el destello y luego después llega el sonido. O a veces ve que pasa la luz así entre las nubes. Y Sí. no oye nada y luego al rato se oye así. Sí. Y va el sonido atrás del rayo. Sí, eso Por eso puede dice que es encontrar. rápido como el rayo. Ajá. O sea que el sonido tiene complejo de policía. Siempre anda persiguiendo. Ah, ok, pues, o sea, vean, nosotros que vivimos aquí, cerca de la NASA, para la gente, cuando yo hablo con gente en México de estos temas, como que se la cura, como diciendo, se le meta, ¿verdad? Pero como nosotros aquí vivimos, a cada rato lo estamos oyendo y ya lo hemos vivido muchas veces. Lo sabemos. Lo sabemos, pero vemos ahí como hay cosas que aunque que uno en su entendimiento uno no lo puede entender por qué pasan, pero pasan. Y ahí es donde uno puede ver que la naturaleza como Dios la creó, pues, ¿verdad? Y vemos que se cumple lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3. Dice, si no entiendes las cosas que puedes ver y entender, las que te digo, ¿qué sería si te dijera las que no entiendes? Dice, el sonido, sabes que el viento, sabes que existe el viento, pero no sabes ni de a dónde va ni de dónde viene. Entonces, el viento sabemos que existe porque podemos sentirlo, pero verlo pues no lo podemos ver. Igual los pensamientos no los podemos ver, pero los sentimos, ¿verdad? Igual las emociones, no podemos ver las emociones, pero las sentimos. Y así hay muchas cosas. Las señales del teléfono no las podemos ver, pero bien que usamos el teléfono y... Hola fulano, ¿vas a fuiste al Home Depot? Sí, tráeme tantos clavos. ¿O qué pues? ¿Y estás seguro que al rato le van a traer los clavos? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok, entonces ahora sí nos metemos a este Nos asunto. quedamos en atrio. Ajá, el tabernáculo. eh, Escribimos el cuadrito así, que viene siendo tabernáculo, abajo de las tablas, santuario. ¿cómo le damos, hermano? Se lo voy a prestar para que lo copie. Bueno, si no le entienden mis jeroglíficos, estas letras son jeroglíficos de los que hicieron los egipcios, por eso no lo van a entender. Pero yo se lo puedo decir. Entonces, ahí nos quedamos, ¿verdad? En el atrio. Ujú. A ver, acá está. So, escribimos dentro del cuadrito lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Y luego el santuario, el arca, ¿verdad? La mesa, el candelabro, el altar de incienso, el lugar santo, ¿verdad? Y afuera el atrio, la fuente, el altar, Éxodo 25 y el atrio. Todo eso ya lo tenemos ahí, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Entonces ahí abajo de ese cuadrito vamos a escribir los nombres Jacob, Judá, David. Y así vamos a poner. Aquí está. Se los voy a enseñar para que vean cómo va y lo hagan igual. Está aquí el cuadrito que hicimos de lo que viene siendo el atrio. Pero está aquí, hay una raya, si se fijan, oscura. Pero antes de la raya dice Jacob, Judá, David. También dice Cristo, pero eso no quiero ponerlo todavía porque eso lo quiero dar como de postre. Apocalipsis 1.8. ¿Perdón? Apocalipsis 1.8. A ver, déjalo ver acá porque igual lo escribí mal. Sí, Apocalipsis 1.8. Dijo Jacob. Jacob y ponemos un punto, luego Judá y ponemos un punto, y luego David y un punto. Ahí continuaría Cristo, pero me digo, no quiero que pongamos Cristo todavía porque ahí sería adelantarnos a la historia. Amén.
Y luego ya abajo, de ahí abajo ya viene siendo esta raya. Así. Déjame ver. Si se fijan en las hojas anteriores escribimos en una raya gris que decía Israel. Decía Israel y ahí tiene la raya como un triángulo hacia abajo y luego continúa la raya y tiene como un arquito aquí y se lo voy a poner más cerca al libro para que lo copien. A ver. Viene siendo esta raya que está aquí y tiene esta como medio círculo y luego tiene esta otra raya así. Lo que quiero que veamos ahí, que ahí ya empieza después de que se hizo el tabernáculo, de que ellos hicieron el tabernáculo, luego el templo y todo eso, ya empieza a aparecer ahí ya los personajes Jacob, Judá, David, y sobre eso ya empieza a hablar de los imperios, de los diferentes imperios, que eso pues en la escuela muchos nosotros lo estudiamos, ¿verdad? Y vemos cómo la Biblia así va marcando toda esa historia que está ahí. ¿Listo? Y luego, ¿qué más? En ese como círculo que está ahí, dice Babilonia. ¿Ven? O sea, ahí ya vamos a ver cómo después de que ellos obtuvieron su independencia, los hebreos, después de que salieron a Egipto y obtuvieron su independencia y tuvieron guerra y todo y se establecieron en Jerusalén, aquí miren. De ahí empiezan a ser conquistados por diferentes imperios, pero la Biblia, cuando Moisés escribió la ley, les advirtió: si ustedes siguen mis estatutos, mis decretos, mis leyes, si ustedes siguen esto que yo les digo, van a ser bendición, van a prosperar, les va a ir muy bien. Pero si ustedes le dan la espalda a lo que yo les estoy diciendo, entonces van a venir y van a ser cautivos. Bueno, les da una lista grande de tantas cosas que les van a pasar, ¿verdad? Y entonces cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, entonces venían otras naciones y los conquistaban. Y ahí se cumple lo que la profecía ya tenía escrito, lo que Dios ya les había advertido que iba a pasar, si ellos se apartaban de Dios. Y por esa razón es que ellos fueron conquistados por diferentes imperios, ¿verdad? El imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, y hay otros imperios ahorita que no me recuerdo los nombres, pero están aquí los tiene dibujados el libro. Y al final termina siendo el imperio romano, que era el griego, y luego el romano, y ahí es cuando Jesús nació, ¿verdad? Todo eso, vemos que el libro, el que hizo este dibujo tenía muchísimo conocimiento. Toda la historia. Y al estudiar esto y dibujarlo y luego tenerlo bien clarito todo eso y haberlo estudiado y entendido, prácticamente eso nos puede hacer unos maestros de la Biblia, como quien dice, porque ya tenemos un contexto grande de lo que es la Biblia y la historia humana también, porque la Biblia va marcando la historia de la humanidad y todo eso que la Biblia va enseñando acá es en la historia secular, o sea que no tiene nada que ver con la religión, lo tiene. Esos lugares existen, esos lugares, esos personajes, esos gobernantes, esos emperadores, todo eso, hay pruebas de que existieron, ¿verdad? Ajá. Ahorita vamos a hacer aquí lo que viene siendo esto. Babilonia, este monito, Daniel, Jeremías. Aquí les voy a... Entonces ya les dije Jacob, Judá, David y luego ahí en el círculo Babilonia, ¿verdad? Y abajo, aquí en medio de este circulito y a un lado del monito
vamos a escribir Daniel, Jeremías y Isaías, que fueron profetas, ¿verdad? Los profetas mayores. ¿Ok? ¿Daniel qué? Viene siendo Daniel, Jeremías, Isaías. Cuando ya uno ubica, si vemos aquí, aparece Daniel, Jeremías y Isaías, que son los profetas mayores. Ya cuando uno lee sobre estos profetas en la Biblia, que son libros que están aquí, ya sabe uno, ya se ubica, se transporta a qué época de la historia de la humanidad está hablando la Biblia. Entonces es más fácil entender. Ya sabemos que ya fue después de que Moisés escribió las tablas del libro de la ley y todo eso. Ya fue después de la Pascua, ya fue cuando ellos estuvieron en el desierto, ya fue cuando ellos ya se establecieron en Asiria, lo que viene siendo ahora Israel, ¿verdad? Entonces, todo eso ya nos ayuda a que cuando leamos, por ejemplo, Proverbios, vemos que lo escribió Salomón. Salomón fue el que hizo el templo, pero Moisés fue el que hizo el tabernáculo, ya años más para atrás, ¿verdad? Entonces, ya se nos hace, ya cuando vemos, por ejemplo, Daniel, ya sabemos que Daniel fue después de la construcción del templo, cuando ya los judíos estaban establecidos en Israel, y ya, por eso es que estamos ubicando la época o el tiempo, ¿verdad? Por eso es que para mí yo le digo que es un calendario bíblico esto, ¿sí? Ok, entonces ya escribimos ahí Daniel, Jeremías, Isaías, y luego ya ahí dibujamos esa estatua, ¿verdad? Lo voy a poner más cerca para que lo puedan más o menos visualizar. ¿Dónde está? Esta. Aquí está Daniel, Jeremías, Isaías, y luego la imagen, aquí dice oro, imagen de plata, Daniel 2, ¿ok? Es cuando Daniel tiene la visión de una estatua y el rey Nabucodonosor y todo eso. ¿Ok? A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces aquí dijimos Daniel, Jeremías, Isaías. Aquí le ponen, hacen la estatua esta. Y luego dice la imagen. Arriba en la cabeza dice que es de oro, plata. Y luego dice Daniel 2. Y aquí no alcanzo a ver qué dice. Bronce. Y los pies eran de hierro. Pero no lo ponen en hierro ahí. No, pues es nomás para que se lo imagine. Entonces, imagínense, póngale hierro. No, pues por eso pues, escribe usted ahí hierro. Pero lo que estoy viendo aquí que como no está siguiendo mis instrucciones, sino que se va adelantando, no le está dejando espacio abajo para dibujar todo lo que está abajo. Va a hacer. Va a poner otra hoja más abajo. No, voy a copiarla, pero hacerle todo esto en un solo. Ok. Escribo la letra muy grande, no me cabe. Ok, ¿qué más? Pero si estoy escuchando lo que está diciendo, hermano, no empieza. Bronce, hierro. Hierro es. ¿Dice hierro? A ver, déjame ver. No. Sí, hierro. Bronce. No, abajo. Este es bronce. Sí, sí, bronce, pero este. Daniel 2. Oh, Daniel. Oh. Es de N2. Bronce, la Patricia, hermano. Bronce de Patricio. La Patricia. Y luego. Daniel 2, hermano. Daniel 2. Ajá. N2. Y luego, allí, si se fijan, está este como triángulo, ¿verdad? Ajá. Aquí vemos que dice Babilonia. Ajá. Y luego vemos que está esta raya gris. Ahí dice división, las 10 tribus perdidas. ¿Ok? O sea, porque acuérdanos que eran 12 tribus. Pero eventualmente ya nomás se oye de los judíos y de los levitas. Cuando ya está Jesús,
y leemos los evangelios, ya no habla de las otras tribus. No. Ya nomás se habla de los judíos y de los levitas. ¿Y qué pasó con las otras 8 personas que quedaron? Pues aquí es, pues para allá vamos. Perdidos. O sea que usted va delante de nosotros. Sí, se va adelantando ahí. ¿Por qué? Pero voy escuchando. Ok. Sí, que acá también. Entonces ahí ya pusimos división en las tribus perdidas, ¿verdad? Las 10 tribus perdidas. ¿Las 12 o 10? 10. Las 10 tribus perdidas. O sea, se perdieron 10, pero la Biblia después continúa hablando solo de 2. A partir de esas épocas. Ahorita lo vamos a ir viendo. O sea, pues yo quisiera decirles un montón de cosas y hasta podríamos pasar toda la noche aquí. Démosle. Pero, No las encuentro. No. pero no, pues todo en orden para que vaya teniendo sentido, ¿verdad? Entonces, ya escribimos ahí Babilonia en ese como arquito, ¿verdad? Y luego ya escribimos Daniel, Jeremías, Isaías. Y luego la imagen de plata, de oro, Daniel 2. Y vimos bronce, hierro. Las tribus perdidas. Ok. Vamos a leer Daniel 2. Como digo, yo les puedo decir muchas cosas, pero quiero llevar el orden de lo que dice el libro. Dos. Antes de que leamos esto, quiero que vean algo que yo acabo de ver hace un rato que estaba estudiando esto. Y no me había percatado, pero estaba interesante. Aquí el librito, ¿verdad? Ya que juntamos todas las hojas, vemos que está la creación, pues al principio, ¿verdad? La tierra, y luego ya vemos que está Abel, y Caín, y Set, y todas estas genealogías. Y luego vemos que aquí aparece Sem, y luego aquí aparece Asfarsat, y luego aquí ya aparece Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David y Jesucristo. Entonces, si fijan, aquí viene la genealogía de Jesús. Aquí en mero en medio lo tiene dibujado. ¿Sí lo ven? Entonces, se me hace bien interesante cómo el que hizo esto tuvo que ser Dios el que le el que le reveló cómo dibujar esto, ¿verdad? Entonces, por eso veo que de repente más de alguien no le toma el interés que tiene esto, que tiene un gran valor en información. Y esto nos ayuda a entender mucho el contexto de la Biblia. Y sí lo hizo bien porque se fijan, las líneas, las letras están negras más que todas las demás. Y eso yo no lo había Está más oscuro. puesto atención hasta hace rato, antes de que ustedes llegaran, yo lo estaba revisando y todo tiene, sí lleva un hilo, ¿verdad? Ok, entonces, pero vamos a ver Daniel. Dijimos Daniel 2, ¿verdad? A ver, yo no lo he leído, lo vamos a leer juntos ahorita y vamos a ver qué dice. Ok. ¿Alguien quiere leerlo? Yo. Échelo, hermano. Daniel, todo. Sí, todo el capítulo. A ver, está muy grande, ¿qué? No creo. Nada, pero tenemos tiempo de leer. Son 50 versos. Puedes leer unos 10 y 10 y 10 y llegamos. Bueno. Ok. Échale. Perfecto. ¿Qué horas son, hermano? Leo del 1 al 10 entonces. 8:34. Ok, voy. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación.
Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Quién sigue? ¿Hasta qué número llegó? Hasta el 10. 10. A ver, Del sígale. 11 en adelante usted. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Amén. Y Daniel, ¿el 20? Sí. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Quieres seguir leyendo tú? Leo los pasos por otra vez. Está bien. De él, No se me entiende. Lee hasta el 25. Alright. Y él muda los tiempos y las edades, quita reyes. Y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia.
llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariel llevó prontamente a Daniel antes del rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará el rey la interpretación. Ok, continúa el hermano Jesús. El 26, aviéntese el 10. Se va hasta el 35. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer sueños que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Está ahí? Va a leer hasta el 35. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo que por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Está ahí? Hazle al 35 también. Entonces fue desmenuzado también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ello quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bien. Síguele, hermano. Este es el sueño, también la interpretación, y De él diremos en presencia de Dios. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuza y quebrantará todo. Quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá
en él algo más fuerte del hierro, Algo de la fuerza de hierro. de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar a este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Amén. Ok. Quiero que veamos esto que dice aquí esta Biblia de estudio que tengo sobre Daniel. Es importante porque si vamos a la primera hoja que hicimos, ¿ok? Tenemos la creación del mundo, ¿verdad? Esa es la primera hoja. Y luego después tenemos la dispensación de la conciencia, donde Adán y Eva fueron creados y luego fueron echados del huerto, y luego la conciencia, ¿verdad? Va así, ¿sí? Viene siendo así, ¿verdad? Y luego después tenemos el gobierno humano, ¿verdad? Y la torre de Babel, y luego la promesa, ¿verdad? Viene siendo esto así. Y luego ya tenemos lo que es la ley. En la ley vemos que ya ellos hicieron su tabernáculo, ¿verdad? Hicieron su tabernáculo, luego su templo, y se establecieron en Israel y ya eran independientes. Pero aquí ya vemos que aparece Babilonia, y Babilonia, si nos metemos por ahí después a investigar en la internet, en YouTube, lo que sea, podemos ver la historia de Babilonia o del imperio babilónico y vamos a entender muchas cosas. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos se apartaron de Dios. Veíamos que obedecían a Dios, Dios los bendecía. Se apartaban de Dios, venían otros pueblos, los conquistaban. Se apartaban de Dios, ponían un rey que era malo, perverso, venían otros pueblos, los conquistaban. Ellos se arrepentían, se consagraban a Dios, ellos tenían victoria sobre otras naciones. Y así fue pasando hasta que se levantó el imperio babilónico y los conquistó. Y ahí fue donde, si vemos el libro de Daniel desde el principio, se ve que los llevaron cautivos a Babilonia, ¿verdad? Si han leído el libro de Daniel, sí. Los llevaron cautivos a Babilonia y ellos los tenían ahí en el reino, ¿verdad? Este Nabucodonosor los había tomado cautivos, pero apartaron a Daniel. ¿Por qué lo apartaron a Daniel? Dígame. Yo tengo una pregunta, hablando de la vida de Daniel y de todos los que se llevaron. Algo leí yo, no estoy seguro, pero ellos eran como de linaje, ellos no eran del pueblo normal, ellos como tenían estudios, ¿no?
Sí, si Algo vemos así. el libro de Daniel desde un principio, habla la historia de Daniel Ajá. y ahí habla cómo fue que fueron cautivos y fueron llevados y cómo a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego los apartaron por su preparación y su estudio que tenían. Fue que los pusieron el emperador de todo el imperio babilónico, que era un imperio grandísimo y poderoso, los puso a ellos a dirigir el reino. ¿Por qué? Por la preparación del estudio que tenían y porque eran personas muy honestas, tenían temor de Dios. Pero eran considerados como profetas, sí, Sí. pero tenían algún don aparte de, o sea, predecían, los profetas de decir predecían, ¿no? Lo que pasa ahí, si vimos ahí en Daniel 2, lo que pasó ahí que el rey tenía sus Sabios. supuestos sabios, pero eran brujos, eran hechiceros. Entonces, él tuvo un sueño y ellos supuestamente hacían magia. Entonces el rey Nabucodonosor tenía fe en ellos. Pero ahí ya el rey llegó un momento en que se dio cuenta que eran unos charlatanes y estaba buscando de alguna manera la forma de deshacerse de ellos. Entonces él tuvo un sueño, les dijo, ok, revélenme el sueño. Si él les decía el sueño, pues ellos se la iban a inventar. Entonces les dijo, no me acuerdo de qué se trata, ustedes díganme lo que soñé y la interpretación. Si realmente ustedes son magos, pues díganme de qué soñé, ¿verdad? Pues lógico, como eran charlatanes no pudieron interpretar y dice ahí que los iban a matar, lo que leímos ahorita en el 2, ¿verdad? Pero Daniel se puso a orar y Dios le reveló, no sé si a través de un sueño o Dios le habló, yo no explica la Biblia ahí cómo, pero el caso es que Dios le mostró a Daniel qué fue lo que soñó y le dijo lo que significaba y fue y le dijo al rey Nabucodonosor lo que había soñado y lo que significaba. Y todo lo que dice ahí se cumplió y está en la historia oficial de Babilonia. Sí, pues esa es la pregunta, que ellos eran unas personas muy especiales pues como santos, o como le quiero decir, como, O sea, muy privilegiados ellos por Dios, Daniel, los Creo profetas. que aquí viene, hermano, ¿no? En el 2, en el 1, en el capítulo. Sí, o sea que lo que pasa es que ellos estaban consagrados a Dios. Entonces, ellos no eran mentirosos, ellos no eran corruptos, ellos estaban estudiados. Todo eso les daba el lugar para que ellos pudieran tener un puesto político muy importante, tenían la preparación. Y entre todo el pueblo, a ellos los apartaron porque ellos tenían esa preparación. ¿Sí me explico? Y ahí, si leen el libro de Daniel con calma en la casa, Creo que eran príncipes ellos, ¿no? Eran del linaje, algo así aquí, creo que dice. bueno, como les digo, si lo leen, Los 3 sellos. si lo Daniel leen, y sus compañeros. Ajá. Si lo leen- Eran de la casa de. si lo leen, van a ver, ahí les da la respuesta a Daniel. En el capítulo 1. Pero, pues no me quiero salir del contexto amén. del estudio que estamos teniendo. Está bien. Pero si quieren la respuesta, lean el libro de Daniel. Y ahí está la respuesta. Entonces, pero sí lo que le quiero enseñar, lo que dice el bosquejo que tiene aquí el libro de Daniel. Dice el bosquejo, el ambiente histórico de Daniel, dice, Daniel y sus amigos son deportados a Babilonia, del capítulo 1 hasta el 7. La fidelidad de Daniel y sus amigos en Babilonia. Ellos demostraron fidelidad y eso fue lo que hizo que se ganaran la confianza del rey. O sea, un imperio en aquel entonces era una nación muy poderosa, ¿verdad? Entonces es como ahora una nación muy poderosa, puede ser Estados Unidos o China o Rusia, que alguien de ahí escojan a alguien para que tome decisiones importantes políticas en una nación de esas. Tiene que ser alguien demasiado importante, y eso fue lo que pasó con Daniel y con Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y luego, pero ellos demostraron fidelidad. O sea, como pasó con José, cuando José estaba con Potifar, que era un hombre muy rico y lo tenía como esclavo, y su esposa se quiso acostar con él, pero él, como él era fiel a Dios, era honesto, no era ratero, pues, no era corrupto, todas esas características hacía que ellos se pudieran ganar la confianza de su amo, o del rey, o de un político importante, lo que sea, y los ponían en un puesto importante, porque el temor de Dios que tenían, veían que esa persona se le podía confiar
un puesto importante y no iba a robar, no iba a ser corrupto, no iba a hacer muchas cosas, porque ellos se convencían de que Dios estaba con ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí quedó claro, ¿no? Está bien. Entonces, ya de ahí, la otra cosa que quiero que veamos, dice, vemos que Nabucodonosor tuvo esa visión, pero la fecha en que pasó todo esto fue entre el año 536 y el año 530 antes de Cristo. Todo eso pasó. Entonces ya vimos, pasó después de que los judíos ya fueron liberados de Egipto y luego ya entraron a Israel, lo que ahora viene siendo Israel, lo que viene siendo Palestina, ya se establecieron ahí y luego el imperio babilónico llegó y los ¿cómo se llama? Conquistó. Los tomó cautivos y pues lógico tenían ellos su templo y también saquearon, por lógica pues saquearon lo que estaba en el templo, ¿sí? Y en medio de todo eso, no sé si lo vamos a ver en una cita bíblica, si vemos ahí dibujamos que las 12 tribus las 10 tribus de Israel fueron desaparecidas, ¿verdad? Por ahí encontramos que dice, como fueron tomados por el imperio, esas tribus se perdieron entre todos los imperios, o sea, los tomaron como esclavos o como sea, y esas tribus desaparecieron. Y por eso es que al final las que permanecieron fueron los levitas y los judíos, los hijos de Judá y los hijos de Leví, ¿sí? ¿Y qué más? Yo creo que ya no, ¿qué horas son? Las 8:56. Ok, entonces ya le paramos. Pero en sí eran como personas como tocadas por Dios, los profetas. Sí, porque Palabra. si lee Juan va a leer a Daniel. si lee el libro de Daniel, ahí dice quién era Daniel y por qué era una persona especial. Pues, pero lo importante aquí es que él amaba a Dios y en su deseo de no pecar, eso hacía que tuviera una relación cercana a Dios y por eso es que era un profeta, ¿verdad? Ellos no adoraron esa imagen de la que habla el rey Nabucodonosor. Él dio una orden de que todos tenían que adorarla y Daniel se hincaba con rumbo a dónde no me acuerdo. O sea, donde estaba el templo. A Israel, el pueblo de Estaba en el Israel. templo, entonces a él lo encontraron orando y a ellos los echaron ahí fueron, ¿no? A los que echaron a un horno hirviendo, que lo habían mandado Un horno de a fuego. 3 veces más de lo Y ahí que en lo que vimos en Daniel 2, él dijo que él iba a perder la conciencia, iba a estar como loco, el rey Nabucodonosor. Dice que andaba como un homeless, pero Comiendo como hierba. era el rey, pues lo respetaron a pesar de que estaba tocadito. Ajá, ya que según ese rey comía junto con las bestias en Pero- los campos, comía, se alimentaba de hierba. Todas las respuestas están ahí en el libro de Daniel. Y si lo leemos, vamos a ver que está bien bonito, pues. Está bien bonito. Se me olvida de dónde es que llegan estos, son 4, ¿no? Sí, fue porque. Les cambia el nombre. Jerusalén. y les cambia No, el nombre. fue por eso que les digo que ellos estaban en Israel, pero el imperio babilónico fue conquistando pueblos y llegaron y los conquistaron a ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia predijo que si ellos no seguían la ley de Moisés, entonces ellos iban a ser cautivos por otros pueblos y iban a ser tomados como esclavos. Y fue lo que pasó. Si vemos la historia de los libros de los reyes, ellos se consagraban, tenían un rey que era consagrado a Dios, el pueblo era bendecido. Tenían un rey que era perverso, que no amaba a Dios, toda la nación sufría pobreza, escasez y muchas cosas porque tenían reyes perversos. Entonces la Biblia ya dice que si ellos no se consagraban a Dios, iban a ser cautivos por otros reinos e imperios y pues se cumplió la profecía. Fue que ellos fueron tomados cautivos por el imperio babilónico. Pero aquí vamos a ver más adelante, no nomás está el imperio babilónico, aquí lo vamos a poner, va a estar todo aquí. Va a estar Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia, Roma, Medo-Persa, Imperio Romano. Todos los que vienen siendo los poderes mundiales que la Biblia habla. La Biblia habla de los poderes mundiales, vienen siendo esos imperios que hubo en aquel entonces. ¿Y qué más? Pues sí.
hay muchísima Tienes información poner que, Talín, como digo, Daniel. pudiéramos pasar toda la noche estudiando y... Bárbaro. Pero no, pero algunos tienen esposas. Algunos tienen esposa, bueno, Pues y, yo- pegan, yo- y yo- pegan duras las Yo, condenadas. yo estoy incluido en el paquete también. Ok, vamos a orar. Hermano Chávez, despídanos en oración. Usted ore. Oh, yo. Sí. Ay, qué rico, Padre amado, Padre bueno, gracias, Señor Jesucristo, por este estudio, Señor amado, que nos permite tener, Señor, para conocer más de su santa gloria, Señor, conocer más de su santa palabra, amado Padre celestial. Se lo agradecemos,